Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi linda familia del habla hispana. Les saludamos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hoy lunes 30 de diciembre del 2024, faltando un día para que prácticamente concluya este año. Y agradecido de Dios por todo lo que nos ha permitido. Yo creo que lo que debemos hacer es, sin más demora, darle nuestro culto diario a Dios. Y sin más, ya comenzamos. Aleluya. Bien, mis amados hermanos queridos, después de haber escuchado esta maravillosa alabanza donde define que el evangelio de Dios no se está predicando en todo el mundo, es una realidad tan grande. Yo les invito a que podamos orar. Incluso como que le pido en oración que oremos por aquellas personas que amamos, que han estado cerca de nosotros por mucho tiempo, que forman parte de nuestra vida íntima y que de alguna manera debemos de estar agradecidos de Dios por ellos. Es posible que hayamos experimentado momentos difíciles, buenos, agradables, tal vez no tan buenos, pero Dios ha traído estas personas al lado nuestro y nos ha regalado tener una familia para que juntos podamos glorificar el nombre del Señor y para que testifiquemos este evangelio. Y creo que es un hermoso día para que usted y yo oremos por nuestras familias. Así que no perdamos más tiempo y oremos al Señor y digámosles al Padre aquellas cosas que queremos que ocurran en nuestra familia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, en esta hora
Estoy rogando por mi familia y por la familia de mis hermanos en todo el mundo. Estoy orando, Señor, por cada miembro de nuestra familia, con el único fin de que Jesús, quien es el Cristo, sea revelado a cada persona. Tu palabra es tan clara cuando dice: cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tu oikos. Por eso, Padre, creyendo esta promesa, que tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, resolvió el problema del pecado de Satanás y hace posible que nosotros nos reconciliemos contigo, oh Padre. Yo ruego, Señor, por cada miembro de nuestra familia que no se ha reconciliado contigo, cada miembro de nuestra familia que no te conoce, que aunque ha escuchado el Evangelio, no ha reaccionado, no ha creído, todavía la obra de Satanás continúa de una manera fuerte en sus vidas. Hay una venda en sus ojos, hay una dureza en su corazón. Yo ruego, Señor, por aquellos que han comenzado a creer, pero están en el proceso de desarrollo, de crecimiento. Ruego por aquellos que llevan más tiempo, Señor, para que también tu gracia continúe derramándose en su vida. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que tu gracia, para que tu favor, para que tu bondad no se aparte y tú nos permitas llegar juntos como una linda y gran familia, aferrados a ti, a creer que tú eres el Cristo hasta el final, hasta que suene la trompeta y nosotros, lo que hemos quedado, seamos arrebatados y juntos, Señor, podamos estar contigo para siempre. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por nuestra familia. Gracias por cada miembro de nuestra familia. Gracias por los momentos buenos, los momentos difíciles. Gracias por los momentos, Señor, no gratos y gratos que hemos experimentado. Gracias porque lo has utilizado para hablarnos. Gracias porque lo has utilizado para bendecirnos. Gracias porque lo has utilizado, Señor, para ayudarnos. Gracias porque también nosotros hemos sido canal de bendición para nuestras familias y a través, Señor, de nosotros, tú le has permitido que nuestras familias escuchen tu palabra, tu evangelio. Yo ruego a Dios por cada miembro de la familia, Señor, ahora que es la iglesia. Yo ruego por esta familia mundial. Yo ruego por esta familia, Señor, que existe alrededor del mundo. Yo ruego por cada hermano que ha creído que tú eres el Cristo, para que tu gracia abunde y sobreabunde en sus vidas y tú nos ayudes a que juntos y amándonos, perdonándonos, Señor, podamos llegar hasta el fin, creyendo que tú eres el Cristo. Ayúdanos para salvar todas las regiones del mundo y dar este testimonio hacia donde tú, Señor, nos guíe y nos lleve. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados hermanos, durante la semana pasada estuvimos hablando de este proceso de desarrollo del digno, donde comenzamos a hablar a partir desde la persona que comienza a salir a evangelizar y sale a las calles y se encuentran con personas que son incrédulas. La característica de estas personas es que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Ellos piensan que porque viven, porque respiran, porque trabajan, porque tienen títulos, porque pertenecen tal vez a una religión determinada, ya están vivos, pero delante de ti están muertos. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados, porque siguen la corriente de este mundo, Señor, y porque están siendo arrastrados por un espíritu que opera en la potestad del aire. Padre, un espíritu que trabaja sobre los hijos específicamente de desobediencia. Nosotros también vivimos así durante un tiempo, pero y por eso es que estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque cómo andábamos nosotros en esta condición de incredulidad, no solamente muertos en delitos y pecados y esclavos de Satanás, sino que seguíamos los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y como consecuencia éramos hijos de ira, lo mismo que
cualquier otra persona. Ahora, qué bueno que ya no somos como aquellos gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza que hay en sus corazones, los cuales perdieron toda sensibilidad y se han entregado a cometer con prontitud todo tipo de clase de impureza. Padre y hermano querido, mi familia que me escucha, estas personas que son incrédulos, piensan en la carne, se ocupan en las cosas de la carne, no pueden ni se sujetan a Dios, no pueden agradar a Dios porque no creen y simplemente están muertos espiritualmente. Y el resultado final es que toda persona que es incrédula está separada de Dios. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 2 y podamos entender y que Dios derrame gracias sobre su vida para poder comprender la magnitud de esta grandeza que Dios tiene. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hebreos capítulo 2 y verso 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todo lo que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dos pasajes en el capítulo de Hebreos, donde se nos hace una advertencia y se nos declara algo. Primero, tenemos que ser diligentes. Debemos de atender todas aquellas cosas que hemos oído desde el Evangelio y cuidar de no deslizarnos, de no movernos con facilidad de aquella fe que nosotros recibimos por el Evangelio que nos fue predicado. Porque la advertencia es grande en el versículo 3 cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, luego fue confirmada por todos los que la oyeron, los apóstoles y todos los discípulos, y a través de todas las escrituras está confirmada esta salvación que se puede tener en Jesús el Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús, quien es nuestro Cristo. Por tanto, amados hermanos, esta salvación declara que fuimos libres de Satanás, que vino el Señor y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo, y libró a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre, hombres y mujeres que tenían pánico a morir, que vivían bajo esa angustia y esa situación de tener el temor a salir de esta tierra, pues desconocen su destino final. Pero fíjese que 1 de Juan capítulo 3, verso 8 nos dice que para eso apareció Jesús el Cristo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo y porque el que peca, porque el diablo peca desde el principio. Pero sí, todo eso ocurría y todo eso nosotros lo hacíamos, pero vino Jesús el Cristo y a través de su muerte y de su resurrección resolvió el problema. El problema que nosotros no podíamos hacer, porque ¿qué hombre podía hacer algo para ser libre de Satanás? Nadie. ¿Qué hombre por su propia fuerza puede ser libre del pecado? Nadie. Por tanto, amados míos, queridos, como está escrito, nosotros debemos de creer que Jesús es el Cristo para ser salvo. Pues la Escritura dice claramente, está escrito,
lo sabemos, lo predicamos, pero la pregunta del siglo es, ¿creemos? ¿Creemos verdaderamente lo que está escrito? ¿Creemos lo que sabemos? ¿Creemos lo que predicamos? ¿Lo creemos o somos incrédulos? Ven, bien, hagamos un análisis rápido y veamos que en Hebreos capítulo 3, cómo el Señor habla con tanta claridad en el versículo 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Hebreos 3, verso 1, verso 5 y verso 6. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra declaración de fe, Cristo Jesús. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús el Cristo es superior a Moisés. Sí, Moisés a la verdad fue fiel en toda la obra que hizo y es alguien muy importante en la historia de Israel y todo lo que hizo, pero no fue llamado como fue llamado el Cristo y el Hijo de Dios. Entonces nosotros con esta fe, si retenemos hasta el fin, hasta el último instante, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier momento que podamos vivir, si nosotros nos aferramos a esta fe y permanecemos creyendo que Jesús es el Cristo, así nos encontraremos con el Señor. Fíjese que Pablo, cuando escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 1 y verso 2, dice algo similar. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creíste en vano. Por tanto, aquella palabra que se nos fue predicada y la recibimos, aquella palabra en la que perseveramos durante un tiempo, esta enseñanza, si la retenemos, esto que nos fue enseñado, somos salvos. Pero si no, amado querido, aunque creímos por un momento, esta fe fue en vano. Fíjate que es sorprendente porque me maravilla lo que dice Hebreos capítulo 3 a partir del verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que en ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El verso 14 dice así: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida por una razón, por la incredulidad.
Sí, así de serio es el estado del hombre incrédulo. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les sirvió de nada el oír el evangelio, porque no fue acompañado de fe en los que la oyeron. Porque es imposible, Hebreos capítulo 6, verso 4, dice así: que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recaigan y otra vez vuelvan a la misma condición, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Amados hermanos míos, que la gracia del Señor sea con ustedes, y si Dios permite continuaremos compartiendo exactamente sobre esta enseñanza el día de mañana. Que la gracia del Señor sea con usted, que tenga un feliz día, disfrute la familia, comparta, dele gracias a Dios, testifique este evangelio a todo el mundo, a toda persona, en cada oportunidad que tenga. Y recuerda que el Señor regresa y regresa en nuestros días. Y si eres de una de esas personas que realmente ha creído esto y anhela que Él venga en nuestros días, por favor, di conmigo con todas tus fuerzas: Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. El Señor nos creó y nos mandó su palabra a obedecer. Pero siendo el hombre engañado, el pacto dejó de creer. Y por este pecado de Dios quedó separado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Él cree, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Él cree, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios envió su Espíritu Santo al mundo para convencer al hombre de un pecado no creer. Israel, siendo incrédulo, en el reposo del Señor no entró. Hoy el Señor nos dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Él cree, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que en Él cree, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios un nuevo pacto nos dio, su Hijo Jesús. El Cristo, al creer en Él tenemos salvación.